en alas, despegue con The Discovery Channel en el F-5 Freedom Fighter. El F-5 fue un caza ligero desarrollado a finales de los años 50 por la compañía Northrop para los aliados americanos. Era un caza pequeño pero provisto de una gran capacidad de ataque. Asistió a simulacros sobre el desierto de Nuevo México y a verdaderos enfrentamientos en cielos vietnamitas. Este pequeño avión ha dejado una gran marca en el mundo de la aviación. Hoy vuele alto con el F-5 Freedom Fighter en alas. 6 de junio de 1970, Bien Hoa, Vietnam. Unos cuantos F-5, totalmente equipados, parte de la Fuerza Aérea Sudvietnamita, parten para una misión de ataque. Estos aviones diseñados bajo especificaciones rígidas eran pequeños, ligeros y muy costosos. Este avión, el primero diseñado por el gobierno de Estados Unidos, aceptado por el programa de asistencia militar, fue desarrollado para el uso de los aliados menores norteamericanos. Finalmente, unos 20 países llegarían a utilizarlos. El F-5 Freedom Fighter de la Northrop. Freedom Fighter, el F-5 de la Northrop. El F-5 cambió el curso del diseño de aviones de caza de su época. Después de la Guerra de Corea, las necesidades militares fueron nuevamente apreciadas y la mayoría de los constructores producían aviones cada vez mayores y más complejos. Las nuevas tecnologías de aviación, misiles y motores necesitaban un incremento en el tamaño del avión de caza, pero la compañía Northrop siguió su propia corazonada. El equipo de diseño de la Northrop estudió los pros y los contras de este aspecto y llegó a una lista propia de requerimientos generales. Lo más importante para ellos era que el avión se empequeñeciera. En un caso clásico de éxito en una innovación, esta nueva dirección de la Northrop no solo condujo al F-5, sino que tendría además un efecto mucho mayor en el desarrollo de futuros aviones de caza. El papel que el avión debía cumplir era bastante humilde, pero la pequeña obra maestra de la Northrop no tenía nada de humilde. Resultó ser un arma de alta maniobrabilidad y mortífera en extremo. El F-5C fue un modelo extraño. 19 F-5 fueron reequipados para entrar en combate en Vietnam. Debido a sus modificaciones, recibieron la denominación por separado de F-5C. Entre los pilotos se les conocía como los Scottish Tigers. Al culminar los combates, los aviones pasaron a manos de la Fuerza Aérea Sudvietnamita y se convirtieron en los primeros aviones de caza modernos de Vietnam del Sur. En los cielos vietnamitas, el Freedom Fighter demostró sus capacidades para el combate, delineando cuánto podría aportar a la capacidad operacional de la Fuerza Aérea de un país pequeño. Pronto, la Northrop recibió muchos pedidos y los F-5 recorrieron el mundo. En acción, la agresividad de los pilotos vietnamitas se combinaba con la perfección y la efectividad del pequeño avión, en especial durante ataques a tierra. La carga del avión era pequeña, pero con la precisión de sus lanzamientos se compensaba la falta de espacio. El éxito del F-5 en Vietnam confirmó el valor del trabajo progresivo de la Northrop. La dedicación de los equipos de diseño resultó en un avión sencillo y de fácil mantenimiento. Su confiabilidad le hacía similar a otros modelos parecidos. El F-5 presentaba los más altos índices de efectividad operacional y los menores índices de horas hombre de mantenimiento. Su facilidad de control, su estabilidad, su maniobrabilidad y su efectividad le hicieron muy estimado por los pilotos. Desafortunadamente, su extraordinaria habilidad para enfrentamientos frente a frente en el aire no fue reconocida a fondo hasta 10 años después de la Guerra de Vietnam.
La evolución del F-5 se inicia en 1955, cuando la Northrop completó la primera fase de su programa de estudio sobre aviones de caza. Como base para el desarrollo de un avión supersónico de entrenamiento o de un caza ligero, construyeron un prototipo de diseño conocido entonces como el N-156. Si bien la Fuerza Aérea no estaba interesada en un caza ligero por entonces, los méritos que el diseño demostraba como entrenador eran innegables. Y el 15 de junio de 1956, la Northrop fue autorizada para producir prototipos del ahora llamado T-38 Talon. El 10 de abril de 1959 despegaría el primer T-38 en seguimiento de una serie de pruebas que resultaron a la perfección. Era el primer avión supersónico que realizaba las pruebas sin ningún inconveniente. No fueron necesarias mejoras aerodinámicas y el avión demostró sus capacidades. El T-38 culminó las pruebas e inmediatamente se instituyó su alta reputación, debido a su impresionante desempeño durante el vuelo y sus características específicas. Los pedidos llegaron en cantidades tan pronto se dio a conocer su actuación en los vuelos iniciales. En octubre del 59 la producción se había incrementado de 2 aviones cada mes a 10. Finalmente se construirían casi 1.200 T-38 Talon. Entre tanto, la compañía continuó el desarrollo de la versión de caza bajo su propio presupuesto, con el propósito de introducirla al naciente mercado de los aliados norteamericanos menos pudientes. Puede que fuese una apuesta arriesgada, pero tenía bases sólidas. Los oficiales de la defensa estadounidense veían muchas ventajas en el hecho de proveer armamento a naciones amistosas. Era más favorable equiparles con armas modernas capaces de combatir que facilitarles armas obsoletas. Muchos consideraban a los aliados con armamento anticuado un riesgo para los objetivos de la política externa norteamericana. En mayo de 1958, la Northrop recibió instrucciones de llevar a cabo la construcción de 3 prototipos N-156 en su versión de caza. El montaje del T-38 ya establecido permitió acelerar la producción y solo 14 meses después despegaba el primer caza N-156. A pesar del éxito en las pruebas, la Fuerza Aérea Norteamericana todavía tenía interés en un avión de caza ligero, y el recibimiento del avión entre los países aliados no fue muy emotivo. Solo 2 de los prototipos estaban completos, y el tercero parcialmente construido fue archivado, si bien no olvidado. Durante un tiempo, la Armada estadounidense se mostró muy interesada en el N-156F como avión de caza de ataque a tierra y apoyo cercano. Enfrentado a otros aviones, el N-156F demostraba capacidades sobresalientes. Impresionaba por su confiabilidad y por lo fácil de su mantenimiento. Pronto, la competencia que la Armada estableció terminó debido principalmente a rivalidades entre los diferentes servicios de defensa. La Fuerza Aérea Norteamericana hacía de la aviación de caza de alto desempeño con base en tierra un campo muy cerrado e inaccesible. El Freedom Fighter quedó aprisionado entre trabas burocráticas, porque la Fuerza Aérea no estaba interesada en el avión y no tenía tampoco intenciones de operarlo para la Armada. Tampoco permitiría que la Armada lo operase por sí sola. El proyecto de caza N-156F languideció. La Northrop estaba convencida de que tenía un gran avión, y todos quienes le conocieron le profesaban admiración similar. Aún así, no había compradores. En mayo de 1962, casi 3 años después del primer vuelo, se presentó un cambio de dirección, cuando el Departamento de Defensa replanteó las necesidades de los aliados americanos de la OTAN y de la SEATO. Hasta entonces se solía proveer a los más pobres de estos aliados con aviones viejos, en los que el Pentágono ya no estaba interesado. Algunos consideraban esto un uso productivo de los recursos de la nación. Lo que realmente se necesitaba eran aviones modernos y a bajo costo, que dormitaban en las fábricas de la Northrop. El gobierno de Kennedy había prometido pagar cualquier precio que fuera necesario para mantener la libertad. Esto incluía la modernización y reequipamiento de las fuerzas militares aliadas. En lo concerniente a aviones de caza ligeros, la opción inmediata era el N-156. Muy pronto llegaría el anuncio de que el avión haría parte de las provisiones de equipos a naciones favorecidas bajo el programa de asistencia militar, conocido también como el PAM.
El programa fue lanzado formalmente en octubre de 1962. Se hicieron pedidos para dos versiones del N-156F, caza de un solo tripulante, y una versión de 2 asientos que hiciera la doble función de entrenador. Sus denominaciones en la Fuerza Aérea Norteamericana fueron F-5A y F-5B. El tercer prototipo parcialmente construido se encontraba en bodega, pero también fue reactivado. Recibió muchas nuevas especificaciones y el nombre de YF-5A. El primer vuelo del nuevo avión se llevó a cabo el 31 de julio de 1963. El piloto de pruebas de la Northrop Han Chu-to tomó los controles y llevó a cabo un vuelo libre de incidentes. Al igual que con el T-38 y el N-156, el programa de pruebas no presentó complicaciones. Muy pocos cambios se hicieron con respecto a los diseños originales. Se trataba principalmente de motores más poderosos y de un incremento en la carga explosiva. El avión recibió además un tren de aterrizaje más resistente para uso adecuado en terrenos difíciles. A pesar de los nuevos motores y el incremento en la carga, el F-5 seguía siendo pequeño en comparación con los otros aviones de caza de la época. Tenía tan solo un tercio del peso del F-4 Phantom. Su compactibilidad se atribuía a los planes que se habían señalado para este. Los diseñadores de la Northrop habían notado pronto el desarrollo de los turbopropulsores de pequeño tamaño para uso en misiles. El equipo de la Northrop vio la oportunidad de ahorrar cantidades significativas, impulsando los radios de peso, sin mencionar el hecho de que un avión de 2 motores era mucho más seguro de pilotear. Los 2 motores se localizaban al lado y lado del fuselaje de popa. Eran realmente poderosos, pesaban tan solo 256 kilogramos y cada uno incluía posquemadores y más de 1.800 kilogramos de impulso. Con solo 2 sencillas partes montadas sobre pistas superiores incluidas, el mantenimiento se hacía tan sencillo que un equipo de 3 hombres podía desmontar y reinstalar un nuevo motor en 20 minutos. Parte del concepto de la Northrop era la importancia de simplificar el mantenimiento. El diseño incorporaba muchas características que se dirigían al cumplimiento de este propósito. El avión no poseía un equipo muy avanzado de aviación electrónica. La alta disponibilidad operacional se debía en gran parte a la facilidad y simplicidad en el manejo en tierra y en las tareas de mantenimiento. En comparación con otras aeronaves supersónicas, el F-5 era un sueño hecho realidad. En el programa de desarrollo y vuelos de prueba se utilizaron 8 aviones. Muy pronto le siguieron los modelos de producción. Las entregas iniciales se llevaron a cabo en 1964 en la base Williams de la Fuerza Aérea. Aquí las tripulaciones de aire y tierra se entrenaron en el manejo de la aeronave. Posteriormente estos hombres harían las veces de instructores ante los militares extranjeros, demostrando el funcionamiento y mantenimiento del avión. En su tiempo, cada país miembro del PAM que recibió el F-5 envió un grupo de pilotos y especialistas para ser entrenados. El objetivo era que estas personas regresaran a su hogar convertidos en instructores calificados. Todos los F-5 utilizados en este programa llevaban el escudo de la Fuerza Aérea Norteamericana, pero de hecho eran propiedad de las naciones aliadas. Los primeros cursos se llevaron a cabo en septiembre de 1964 con tripulantes de Irán y Corea. Los pilotos norteamericanos que trabajaban para la Consejería de Asistencia Militar también atendían las clases. Posteriormente aconsejarían a los usuarios del F-5 sobre la mejor manera de integrar nuevos aviones al servicio. El F-5B de 2 asientos también superó las pruebas de vuelo y pronto fueron enviados a compradores en todo el mundo.
Estos aviones estaban equipados con controles dobles, de manera que el piloto instructor, ubicado en el puesto superior y posterior a la cabina frontal, podía hacerse cargo del avión cuando fuera necesario. Además de su uso en entrenamiento, estos aviones también funcionaban como dupla de ataque. Dado el empobrecimiento de muchas de las naciones clientes, el avión fue además equipado para soportar terrenos difíciles o pistas de aterrizaje no existentes. La rudeza y estabilidad de estos pequeños aviones les hizo perfectos para este tipo de operaciones. El Freedom Fighter no era un avión exageradamente sofisticado. Es posible que esto haya comprometido algunos aspectos de su desempeño, pero para sus clientes solía ser la mejor opción posible. Lo encontraban perfectamente compatible con las capacidades y presupuestos, a la vez que representaba para ellos un arma efectiva de defensa y ataque. Para la mayoría de estas naciones se trataba de la primera aeronave moderna de combate que encontraban a su disposición. El mayor problema al que se enfrentó la Northrop fue el acoplamiento de todo tipo de sistemas de armamento contemporáneo a este pequeño avión. Era necesario un cuidado especial en el diseño del avión, ya que artefactos tradicionales como repuestos, pilones y cinturones de munición eran aún bastante grandes en proporción a este. El conjunto de estos sistemas comunes delimita un tamaño mínimo práctico para cualquier aeronave de combate. El F-5A estaba equipado con 2 cañones delanteros de 20 milímetros. Al igual que el mantenimiento en tierra, la rutina para limpiar, cargar y armar los cañones era bastante sencilla. Todo estaba al alcance de un miembro del equipo de tierra parado a la altura del suelo. El manejo de los cañones también era simple y requería niveles de habilidad mínimos y unas pocas herramientas. Era alistado con muy poca dificultad. Los cañones en sí eran rápidos y disparaban 1500 rondas por minuto. Una pequeña descarga de los 2 cañones producía un daño letal. Existía además la posibilidad de montar misiles Sidewinder sobre las alas para dar al pequeño avión una capacidad de ataque aire-aire. Desde una plataforma de control tan estable y controlable, los cañones del F-5 tenían una eficacia mortífera. Si bien el modelo B de 2 pasajeros no poseía cañones delanteros, ambas versiones poseían 7 estaciones de almacenamiento externas. Se podían acomodar ahí un amplio espectro de ordenanzas tácticas y de combustible. Estaban en capacidad de transportar más de 2.700 kilogramos de misiles, bombas, napalm y cohetes para todo tipo de misiones. El pedido inicial del Departamento de Defensa en 1962 cubría 71 F-5A y 15 F-5B. Durante el año muchos otros pedidos llegaron a la Northrop. Los primeros F-5 en servicio entraron en acción en Irán en febrero de 1965. Al final de este año otras 5 fuerzas aéreas habían adquirido aviones nuevos. Mientras tanto se amontonaban pedidos adicionales del F-5 normal. El avión era tan impresionante que muchos países no miembros del PAM decidieron adquirirlo. Ya en 1964 existían acuerdos con Noruega y España. Este último incluía la construcción bajo licencia. En 1965 también Canadá decidió comprar Freedom Fighters y de nuevo la producción se llevó a cabo en las fábricas del cliente. Cada año más países se unían a la lista. Como ocurre con muchas innovaciones recientes, el F-5 tiene mucho que agradecer a la carrera espacial. Una teoría de diseño llamada la regla de área fue aplicada en el diseño del avión. Este concepto desarrollado por la NASA alineaba el flujo de aire que pasaba por el fuselaje, resultando en lo que comúnmente se llama la forma de botella de Coca-Cola. Fue la regla de área lo que le dio al F-5 su cintura delgada.
Las limitaciones del F-5 se veían compensadas por la potencia y la sofisticación de las armas que podía utilizar. Equipado de cañones, y Sidewinder se convertía en un peligroso interceptor. Con la producción de un equipo de video integrado se estableció una nueva función para el F-5. Combinado con un contenedor de combustible externo, este equipo de video convertía el avión en un artefacto de reconocimiento a largo alcance. En su papel táctico principal, 4 inmensos misiles Bullock o hasta 76 Rockets lo convertían en un arma de ataque a tierra extremadamente potente. Todos los tanques de combustible internos y externos podían ser recargados a presión desde una sola boquilla. Esta era una de las muchas formas en que la facilidad de mantenimiento se había respetado en el diseño del avión. Más de un cuarto de la superficie del avión se componía de escotillas y paneles abatibles. Esta facilidad de acceso a los equipos del avión se incrementó colocando los componentes a poca profundidad en el fuselaje. Todos los sistemas principales podían ser alcanzados y mantenidos con gran facilidad. El equipo especial de pruebas era mínimo y en sí estaba diseñado para ser portátil, resistente y sencillo de operar. Comparado con otras aeronaves con la misma capacidad operacional, los requerimientos del mantenimiento del F-5 eran muy pocos. En este aspecto, el diseño del avión era un éxito total. Las cargas de armamento y combustible del F-5 comprendían casi un 50% de su peso. Esto daba el mayor índice de carga frente a radio de peso de todos los cazas supersónicos. Debido al diseño de aerodinámica superior del avión, sus dos motores estaban en capacidad de impulsarlo a Mach 1.3. Estaba claro que la montura podría resistir velocidades mucho mayores que los pequeños turbopropulsores del avión desafortunadamente no podían alcanzar. Estas limitaciones serían una fuente constante de críticas al Freedom Fighter. Sin embargo, debido a que los motores eran un factor tan importante de la constitución compacta del avión, se consideró que el sacrificio valdría la pena. El potencial del diseño y el papel de apoyo cercano llevaron a la Fuerza Aérea a decidirse a probar los aviones bajo condiciones de combate en Vietnam. 19 aviones fueron reequipados bajo requisitos de la Fuerza Aérea en 1965. Se les conoció como Operación Scutchy Tigers. Equipados de sistemas aéreos de provisión de combustible, cubierta de armadura y soportes eyectables, se les designó F-5C. Los aviones llegaron a Vietnam el 23 de octubre y volaron en su primera misión de combate a pocas horas de su llegada. En periodo de evaluación de 150 días, los Scutchy Tigers volaron más de 3.500 misiones con una carga promedio de combate de 1.125 kilogramos. La mayoría de las misiones llevaban bombas de 225 a 330 kilogramos. Si bien se utilizaron varios tipos adicionales de ordenanza, las misiones incluían apoyo cercano, persuasión, reconocimiento armado, escolta y cubrimiento de los MiG. Los pilotos se encariñaban con sus Tigers, que a su vez impresionaban a las tropas de tierra por su estabilidad, confiabilidad y efectividad. Estableció índices muy altos de disponibilidad. Hacia el final del periodo de prueba, el tiempo de mantenimiento por vuelo llegaba tan solo a 6 horas y media. La Northrop esperaba que fueran 21 horas. Aún así, habría una cifra favorable. El índice de aborto de misiones era increíblemente bajo, tan solo un 1.5%. Ante tal desempeño, la Fuerza Aérea no tuvo otra opción que darle un segundo vistazo a los Tigers. Su impresionante salida sugería la posibilidad de diseñar una versión más avanzada. Una versión que se sobrepusiese a las críticas constantes a la capacidad de los motores, su alcance y su capacidad de carga. Se adoptaron como variación de los modelos A y B motores nuevos y más poderosos. Además, se llevó a cabo una reevaluación de las variaciones que facilitaban a los compradores extranjeros. De estas, las mejores se incorporaron al nuevo diseño. Se comenzó a trabajar en abril de 1968, pero el proyecto se canceló a finales del 69. Tras el anuncio de la instauración de un nuevo concurso que buscaba establecer un reemplazo al F-5 en el programa PAM. El modelo que presentó la Northrop era una verdadera maravilla. Su modelo F-5 recientemente desarrollado con base en la experiencia de combate en Vietnam.
Con poca discusión se anunció que el F-5 sería su propio reemplazo. Para aminorar la confusión y reconocer los cambios visibles en el nuevo diseño, se le asignó un nuevo nombre. La versión de un solo tripulante se llamó F-5E y la versión de 2 puestos sería el F-5F. En otoño de 1971 se anunció que en honor de los Scutchy Tigers, el nuevo avión se conocería como Tiger II. Ya que la palabra Scutchy significa pequeño en japonés, el uso del nombre completo habría sido mucho más apropiado para este temerario enano volador de guerra. El lanzamiento del Tiger II se llevó a cabo el 23 de junio de 1972 y el primer vuelo fue el 11 de agosto. Era fácil medir el progreso hasta entonces. En 8 años de producción se habían construido más de 1.100 ejemplares de los modelos A y B. Estos prestaron sus servicios en las fuerzas aéreas de más de 20 naciones. El enano de la Northrop se había convertido en un gigantesco éxito de ventas. Los motores del F-5E poseían 2.250 kilogramos de impulso, lo que representaba un incremento de más del 20%. Pero parte de este poder adicional se veía opacado por los incrementos en el peso del avión. A pesar de que el nuevo caza era más veloz, la experiencia demostraría que aún no se explotaban a fondo las capacidades aerodinámicas del armazón. Con una carga menor, el F-5E era capaz de alcanzar fácilmente Mach 1.6, pero se desempeñaba mejor volando a altas velocidades subsónicas. El armazón del Tiger era básicamente el mismo que utilizaron los modelos anteriores. El fuselaje era un poco más ancho y se habían hecho varios refinamientos en la figura del avión. Pero el trabajo original de diseño había sido de tal calidad que hacían falta muy pocas alteraciones. El fuselaje era totalmente metálico y poseía una estructura de cubierta reforzada semi-monocasco. El fuselaje de popa estaba revestido con algo de acero y titanio, pero la configuración del avión era básicamente de aluminio remachado. Las alas eran de una sola pieza. Esto le evitaba tener empalmes en los extremos que se encontraban cargados. La construcción era enteramente de aluminio, con excepción de los listones de acero que soportaban el tren de aterrizaje y el compartimiento de reserva en la punta del ala. La forma primaria de los cobertores del ala se lograron utilizando métodos químicos de modelado. Los equipos sofisticados de combate del avión dieron un gran paso adelante con la adición de un sistema controlador de fuego por radar y un arma computarizada. Esta permitía la detección de objetivos, demarcación de alcance y cómputos de guía para el cañón, además de cálculos de alcance y cubrimiento para los Sidewinders. Además del sistema de lanzamiento aire-tierra, se vio mejorado con referencias de puntería estabilizadas por rollo. Muchos cambios se hicieron para mejorar el desempeño en el decolaje. Estos incluían un flujo incrementado de aire, puertas de aire y un equipo delantero de 2 posiciones que incrementaba en un 3% el ángulo de ataque. Con estas modificaciones y el poder adicional de los motores, el desempeño durante el decolaje se incrementó en un 30%. Aún con estos y otros cambios, la Northrop se vio en capacidad de mantener 3/4 de las herramientas maestras que trabajaban en los modelos anteriores. En servicio, 40% de los repuestos y 70% del equipo de asistencia en tierra permanecían iguales. Los primeros F-5E tenían secciones delanteras intercambiables que permitían la instalación del equipo de reconocimiento. Sin embargo, en 1978 se desarrolló una versión especial para misiones de reconocimiento con longitud y nariz diferentes, además de otra variedad de opciones. Estas incluían, además de las cámaras, 4 artefactos de rastreo infrarrojo y otros sofisticados equipos electrónicos de supervisión y localización. El equipo deseado cargado en un eslabón podía instalarse rápidamente acorde con el tipo de misión deseada. La versión de reconocimiento fue bautizada Tiger Eye y mantenía los Sidewinders y un solo cañón. Los fondos para su desarrollo provenían de la compañía y el resultado fue una aeronave altamente especializada. Como sucede con muchos otros productos de éxito, el caza ligero de la Northrop se había convertido en toda una familia de aviones. La producción se centró poco a poco sobre el nuevo modelo y los primeros F-5E fueron entregados hacia finales de 1973. En 1976, la Northrop ya había superado la marca de los 3.000 ejemplares vendidos y los pedidos de Tiger II no parecían terminarse. La producción del T-38 se finalizó en 1972, cuando el último avión, número 1189, fue entregado a la Fuerza Aérea estadounidense.
Por increíble que parezca, la producción del Tiger II se extendería durante los siguientes 17 años. La Fuerza Aérea de Singapur recibió los últimos modelos E y F en 1989. En total, el número de T-38 y F-5 manufacturados fue de 3.806. Sorpresivamente, el T-38 Talon sería la única versión del avión que prestara un servicio extenso en la Fuerza Aérea Norteamericana. Se vendieron 1.139. En 1974, el diseño de 15 años de edad recibió el cumplido final. Fue adoptado por los Thunderbirds como reemplazo del pesado F-4 Phantom. El T-38 llevó al equipo sus características, precisión y maniobrabilidad. Y para su mérito, pronto se hizo evidente que el equipo podría operar 4 Talon por el mismo costo de un solo Phantom. En la otra mano, el F-5E Tiger II se convirtió en el modelo más prolífico de todos. Muchas ventas se llevaron a cabo por fuera del programa de asistencia militar del Departamento de Defensa, gracias a un amplio rango de equipos normales que abarcaba las posibilidades económicas de muchos compradores extranjeros. Esto incluía un equipo electrónico altamente sofisticado para su venta en Arabia Saudita. Los aviones sauditas equipados con navegación inercial, señalización de radar, propulsores de luces y misiles Maverick eran aviones de caza muy capaces. Las opiniones iniciales estaban divididas ante la aparición del Tiger II. Durante toda su vida, el F-5 recibió las críticas de muchos expertos que lo consideraban poco efectivo y dotado de un poder insuficiente. Estas opiniones se imponían aún frente a la prueba tangible de lo que el Freedom Fighter había hecho en Vietnam. Posteriormente a las guerras de Vietnam y Medio Oriente, gran parte del conocimiento establecido en teorías de aviación después de la Guerra de Corea se vio reevaluado. Los diseños de los aviones de caza se basaban en la idea de crear un arma supersónica con capacidad de intercambiar misiles y con un gran rango de alcance. Esto era, sin embargo, un patrón irreal. Incluso hoy día es difícil presenciar un combate aéreo a velocidades supersónicas o de muy largo alcance. Una vez que un avión entra en un combate y necesita realizar maniobras difíciles, la velocidad desciende rápidamente. Posteriormente se presenta un tradicional enfrentamiento mano a mano y los pilotos maniobran a bajas velocidades, intentando desesperadamente alcanzar alguna ventaja. Bajo estas circunstancias, el F-5 supera en vuelo a casi cualquier otro avión. No existe otro avión en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que cubra las especificaciones del F-5. Quizá el que más se le acerca es el MiG-21 de la ex Unión Soviética. Si bien el MiG poseía un motor poderoso y podía superar Mach 2, esta no era su única ventaja real sobre el Tiger. Si bien el MiG es maniobrable en extremo, su carrera ha sido entrecortada. Algunas de sus variaciones, sin embargo, se constituyen en adversarios muy peligrosos. En un duelo mano a mano, los dos aviones estarían muy a la par. La nivelación la efectuarían la sofisticada tecnología de aviación del Tiger y la confiabilidad de su sistema de armamento. La adquisición del F-5E aumentó la capacidad de muchas pequeñas fuerzas aéreas. Se firmaron acuerdos para fabricación en Europa y se establecieron arreglos de producción con Suiza y Taiwán. En su papel de modelo básico de exportación del programa de asistencia militar, el F-5E se desempeñó con el mismo éxito que las versiones anteriores. Esa combinación de bajo costo, alta eficiencia y simplicidad resistente no estaba presente en ningún otro avión norteamericano. La fuerza de los aliados occidentales aumentó considerablemente bajo el manto de este programa. Naciones pobres de Sudamérica, Asia y Medio Oriente se encontraban repentinamente con un aumento sorpresivo en su poderío aéreo. Algo sorprendente fue el número de aviones que se vendió a países de Europa Oriental. Al igual que las ventas a Arabia Saudita, estas últimas no cubrían intereses económicos. Los países ricos como Noruega, Suiza y Holanda no veían ninguna ventaja en adquirir aviones de mayor tamaño y complejidad para cumplir funciones en las que el F-5 se desempeñaba a la perfección.
Incluso una fuerza aérea comunista se benefició de la innovación de la Northrop. Tras la caída de Vietnam del Sur en 1975, los norvietnamitas capturaron una carga madre de 85 F-5. Estos serían utilizados con gran éxito en enfrentamientos fronterizos con China, su vecino del norte. El último miembro de la familia F-5 fue el F-5G. Durante el transcurso de la vida del F-5, la construcción de motores vio surgir mejoras repentinas. Ahora se disponía de más potencia por parte de nuevos motores, más ligeros y pequeños. El nuevo diseño del avión incluía un motor F-18 con 7.200 kilogramos de impulso. Por primera vez, la montura del F-5 portaba una capacidad de poder que abarcaba todo su desempeño. El resultado fue un progreso destacable en la agilidad felina del F-5. Se trataba del primer rediseño radical del avión y se le llamó F-20 Tiger Shark. La Northrop, ahora liberada del estigma de aumentar la potencia, se dispuso a incluir más sistemas en el avión. Su tamaño era aún menor, si bien era mayor que sus antecesores. Su velocidad, sin embargo, era ahora hasta de Mach 2, y esto sin sacrificar en absoluto la maniobrabilidad y manejo que había hecho legendario al F-5. La producción se inició en colaboración con Taiwán, y aunque un veto presidencial terminó con esta colaboración, la Northrop continuó refinando el avión hasta 1980. No quedaba absolutamente ninguna duda en lo concerniente a su desempeño y su poder. Su decolaje era impresionante, poseía altas tecnologías recientes y su precio continuaba siendo bajo, tratándose de una aeronave sofisticada. Sorprendentemente, a pesar de estas cualidades avasalladoras, la demanda por el Tiger Shark simplemente se desvaneció. La Northrop no tuvo otra opción que aceptar lo inevitable y finalizó la producción del Tiger Shark. Era el último de una familia de aviones que había durado un cuarto de siglo. Con los años, las cualidades han hecho que el diseño del T-38 y el F-5 cumplieran gran variedad de funciones. Demostraron ser aviones de persecución gracias a sus dos asientos, su velocidad, su estabilidad y su agilidad, y han jugado un papel muy importante en algunos de los más significativos proyectos de la aviación estadounidense. Cuando las llantas del XP-70 se encendieron durante un aterrizaje, el piloto se enteró gracias a un T-38 que volaba a su lado. Fue también la tripulación de un T-38 la que notó una salida de fluido proveniente de un sello roto durante uno de los vuelos de prueba del transbordador espacial. El papel de avión de persecución es muy importante en un programa de pruebas. No se limitan a observar y registrar el comportamiento del avión. Además, están en contacto constante con los pilotos de pruebas. A menudo pueden comunicar hechos presentes en su aeronave que éste y sus instrumentos no podrían determinar por sí solos. En ocasiones, en esta información radica la diferencia entre un problema con solución y un desastre. De nuevo, el F-5 salió a la superficie dentro del marco del programa X-29. Durante sus pruebas, el avión X de ala barrida hacia adelante estaba acompañado por un T-38 de persecución. El fuselaje del X-29 es aquel del F-5 incrustado en la exótica ala de este caza futurístico. La sencillez del cuerpo, la fuerza y el rendimiento aerodinámico del F-5 hacían de este el candidato perfecto para ser parte de esta aeronave híbrida. El X-29 es un experimento que permitiría determinar la forma que presentarán los cazas del siglo XXI. Es justo que una parte tan importante de la historia de la aviación como el F-5 haga parte de su futuro. En una época, la mayoría de los ejercicios de simulación de vuelo de combate se llevaban a cabo al interior de alas, que en la jerga de aviación militar significa enfrentar a un piloto con aeronaves del mismo tipo que él pilotea. Es muy poco probable que esta situación se presente en tiempo de guerra. El esquema propuesto por la naval norteamericana para solucionar este problema se conoció como TCAD, Tácticas de Combate Aéreo Desigual.
se enseñaba en las escuelas de aviación militar. En esencia se trata de un entrenamiento que pretende reproducir lo más verosímilmente posible las verdaderas condiciones de combate. Cuando el ejército norvietnamita ingresó a Saigón, Estados Unidos se quedó con un cargamento entero de F-5E entre manos, dispuestos para los subvietnamitas que ya no podrían utilizarlos. Fueron estas 70 aeronaves las que finalmente servirían de base a los agresivos escuadrones de la Fuerza Aérea, equivalentes al Top Gun, conocidos bajo el nombre de Ejercicio Red Flag. Los escuadrones del F-5, piloteados por los mejores aviadores de la Fuerza Aérea, son dignos de temer. En parte, el uso de los Tiger se debe a su similitud con el MiG-21 soviético. Las maniobras, tácticas y formaciones rusas que utilizan los pilotos del F-5 en el programa Red Flag le enseñan a los jóvenes pilotos lecciones que podrían salvar sus vidas. Durante estos ejercicios, la base aérea Mila se convierte en una verdadera base de combate de la Fuerza Aérea, simulando las limitadas capacidades de apoyo de esperarse en la línea de frente en un conflicto armado. Es muy importante porque se descubren las capacidades de este avión en una situación de combate, y esta práctica es buena tanto para los jefes como para la tripulación. Prestando sus servicios en Red Flag, los Tigers se han visto enfrentados a casi todos los aviones de caza que Occidente posee. Los pilotos agresores son muy experimentados y sus F-5 han acumulado experiencia frente a todos los visitantes. Las mejores aeronaves de las potencias occidentales se le han enfrentado y el Tiger, después de 20 años, no encontraba aún un oponente, y este comentario es importante, ya que ahora que la Guerra Fría y el Freedom Fighter son parte de la historia, los MiG todavía surcan los aires.